Yo no funciono sin mi primera taza de café. Si son como yo, les va a interesar mucho la historia de esta bebida milagrosa que nos despierta todos los días. Soy Beca Duncan y esta es la historia de las cosas. Acompáñame a descubrir la historia del café. Según cuenta uno de los muchos mitos, el café fue descubierto en el siglo IX por un pastor en Etiopía llamado Kali, quien vio que sus cabras recobraron su vitalidad al comer las moras de un arbusto. Este arbusto era el árbol del café. Otras versiones hablan del místico marroquí llamado Abu Hassan Ash-Shadili, de quien se dice descubrió el café en un viaje a Etiopía. Ahí vio unos pájaros muy hiperactivos, así que decidió probar las moras que los había visto comer. Según otras fuentes, no fue descubierto por él, sino por su discípulo Omar, quien al encontrarse exiliado y hambriento en el desierto, decidió probar unas moras desconocidas que encontró en un arbusto. Al probarlas, le parecieron muy amargas, así que intentó rostizarlas. Al ver que se hicieron duras, intentó cocerlas para suavizarlas de nuevo. En ese momento, se dio cuenta que las moras rostizadas, al ser hervidas con agua, creaban una aromática bebida. Decidió beberlo y sintió que recobraba energías. Pronto se esparcieron rumores de que se había descubierto una bebida milagrosa en las cercanías de Moca, pues Omar se dio cuenta que esta bebida le ayudaba a aguantar las largas jornadas de búsqueda de alimento. También se dice que el pueblo Oromo, también etíope, fueron los primeros en dar cuenta del efecto revitalizador del café. Los hombres de aquellas tribus bebían café antes de salir a cazar, pues podían pasar días enteros al acecho de su presa. Todo esto es conocimiento popular que se ha transmitido de boca en boca por generaciones, así que no tenemos forma de comprobarlo. Pero lo que sí se sabe es que la primera domesticación de la planta del café fue en la ciudad etíope de Harar. Los primeros registros del consumo del café los podemos encontrar en los monasterios sufistas de Yemen. Los sufistas incorporaron el café a sus ritos espirituales. La versión de que el origen del café se encuentra en Yemen incluso la encontramos en crónicas mexicanas, como la narrada por Ignacio Cumplido en el siglo XIX. Se cree que llegó a Yemen gracias a los mercaderes somalíes, pero también se dice que fueron ellos quienes llevaron el café a Moca, la ciudad que sería el centro del comercio del café durante siglos. El café rápidamente se esparció por el mundo árabe, llegando eventualmente a Turquía, donde comienza el capítulo europeo de esta historia, y también el mexicano. El café fue llevado a Francia por Solimán Aga, embajador turco durante el reinado de Luis XIV. Según diversas fuentes, lo introdujo al país galo en el año de 1669, como regalo al rey Sol. Siendo un producto exótico, llamó mucho la atención de la corte, aunque en realidad el sabor no les gustó mucho. Se dice que la primera vez que Solimán Aga presentó el café en sociedad, una dama de la corte echó discretamente un dulce a su taza, pues le pareció muy amargo. Y así nació también la historia del terrón de azúcar. Pronto se comenzarían a establecer cafeterías en Francia, pero en un principio no eran los sofisticados cafés parisinos que se han hecho tan famosos. Los primeros cafés fueron establecidos por armenios en Marsella, donde recibían los envíos de los granos desde Levante. Estos locales eran para el consumo y venta de café y tabaco. Estaban enfocados principalmente a un público masculino y también ofrecían juegos de azar y dominó. Se hicieron muy populares entre los marineros por su cercanía al puerto, y se dice que no eran los espacios más higiénicos. No fue hasta 1686 que encontramos el primer antecedente de la cafetería y el consumo del café como lo entendemos ahora. La población armenia y turca ya había comenzado a establecer cafés en París cuando un siciliano, de nombre Procopé, decidió poner uno frente a la Comedia Francesa. Y esto tuvo un enorme impacto no solo en la historia del café, sino en la historia cultural del mundo. Su ubicación cerca de un teatro hizo que el café fuera frecuentado por actores, dramaturgos y literatos, inaugurando la historia de las cafeterías como los centros intelectuales de las grandes ciudades del mundo. Además, Procopé hizo varias innovaciones que refinaron el consumo del café y lo hicieron más amable a públicos de élite. Primero, se aseguró de que el espacio fuera limpio y de decoración elegante. Después, decidió incluir licores y pasteles en su menú. Su popularidad fue tal que muchos quisieron imitar su modelo, y para mediados del reinado de Luis XIV ya había 300 cafés en París. Y a todo esto, ¿cómo llegó a México? Por la colonización. Durante el siglo XVII, el café, como les conté, era importado de África. Así que en 1714 los holandeses, que controlaban el comercio marítimo de Europa, decidieron llevar unos arbustos como regalo al rey.
quien lo guardó en su jardín botánico. Un militar francés, Mathieu Declieux, propuso que se llevara a los territorios del Caribe, ya que el clima de aquellas islas era muy similar al africano y, por lo tanto, mucho más propicio para el cultivo del café. Así, llegó el café a Martinica y Santo Domingo, y rápidamente se esparció por Latinoamérica. Del Caribe llegó a Veracruz, y de acuerdo a algunas fuentes, los primeros cultivos de café en México se dieron en Acayucan. Salvador Novo data la llegada del café a México alrededor del año 1790, y ya desde 1803 aparecen registros de envíos de café producidos aquí hacia España. Incluso Alexander von Humboldt narra el consumo del café durante su viaje a la entonces Nueva España en ese mismo año. El café se hizo muy popular, y desde 1806 ya hay registros que vinculan el consumo del café y las cafeterías al ámbito intelectual de la Ciudad de México. Pero a los novohispanos les gustaba tomar chocolate, por lo que el café seguramente les pareció demasiado amargo, y así nació la tradición del lechero o el café con leche. Soy Beca Duncan y esto fue La Historia de las Cosas. Si te gustó, no se te olvide suscribirte y deja tus comentarios aquí abajo.